que nos hable. Amén. Él ha venido y a través de la oración, a través de las alabanzas, a través de levantar su nombre, Él ha estado trabajando, arando la tierra de nuestros corazones. Ahora es tiempo de que Él también, Él es el que hace la obra toda completa, ¿verdad? Entonces Él va a venir y ahora va a depositar una semilla de verdad en esa tierra que ya fue trabajada. Amén. Así que todavía no terminamos. Seguimos en el proceso y viene la cereza del pastel. Amén. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él ponga su palabra en nosotros. Señor Jesús, aquí estamos, Padre Santo. Por amor de tu santo nombre, te pedimos que tú vengas a partir el pan. Que tú vengas, Señor, a alimentar a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que hoy estamos en tu casa. A todos los que hoy venimos, Señor, con hambre, que venimos con sed, que venimos con un deseo profundo por agradar tu corazón, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros con tu bendita palabra. Háblanos, toca las fibras más profundas de nuestros corazones. Quita la dureza, quita la aspereza, Señor. Tócanos, háblanos y ayúdanos a obedecer, a poner atención. No queremos ser como Moisés, que no quería hacer caso a tu voz. Nos ponemos en tus manos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hemos estado hablando sobre los números. Vamos a seguir con los números. Ya vimos los números del 1 al 5, su significado. Ya vimos ejemplos en la palabra de Dios donde los podemos encontrar. Y he tratado de compartir un mensaje con respecto a cada uno de ellos. Hoy toca el turno del número 6. A ver. Número 6. Vamos a ver un tema sobre el número 6. Pero antes de entrar en materia, les voy a dar algunos ejemplos, algunas citas donde viene muy claramente el 6. Amén. Y después ya entramos exactamente a nuestro tema. La primera cosa que debemos saber sobre este 6 en la Biblia, el número 6 en la palabra de Dios, es que representa o es el número del hombre. El número del hombre. El 6 es el número del hombre. Y se dice y creemos en que así es porque el hombre fue creado en el sexto día. Por eso es el número del hombre. Lo podemos corroborar en Génesis 1. Si usted gusta, puede abrir su Biblia ahí. En Génesis 1, 22. En Génesis 1, 22. Gloria al nombre de Jesús. Empieza esa parte. Dice que Dios acabó de formar lo que formó el quinto día. Y dice después, y luego formó algunos animales, me parece. ¿Sí? Y después creó al hombre. El relato se encuentra desde el versículo 22 hasta el final del capítulo, que tiene 31 versículos. Amén. Y ahí dice cómo el hombre fue creado. Dijo Dios en el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar. Todo lo que está escrito desde el versículo 22 hasta el 31 fue lo que Dios hizo el sexto día. Amén. Y dentro de lo que se hizo ese día fue que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Por esa razón se dice que el 6 es el número del hombre. Y hay otros versículos en donde encontramos el 6. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 20, ahí donde está los 10 mandamientos, vamos a encontrar en el versículo 9 la ordenanza de Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Y viene lo que ya sabemos, ¿no? Que no debemos de hacer obra alguna, ni nosotros, ni los que habitan en nuestras casas.
Así que ahí viene el número 6. El número 6 también ahí tiene que ver con el número del hombre, porque el hombre tiene 6 días, digamos, para hacer todas sus ocupaciones, sus labores, pero Dios demanda estrictamente el día de reposo. Amén. Porque Él desde el jardín, desde la creación, perdón, lo estableció de esa manera. Él mismo hizo todo lo que hizo en 6 días y el séptimo fue su reposo. Amén. Y luego se lo volvió a recordar, o nos lo vuelve a recordar en Éxodo 20. Amén. Dios es el mismo y recalca sus principios. Así que nosotros hacemos culto entre semana. Algunos se preguntan eso, ¿no? ¿Por qué hacemos culto entre semanas si el día de buscar a Dios es el domingo, ¿no? En este caso. Bueno, pues porque ciertamente el día que está señalado es uno, ¿no? Pero hermano, aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, va a buscar más, no se va a conformar con lo que le toca. Acuérdese que también la Biblia nos habla del siervo inútil. ¿Cuál es el siervo inútil? El siervo inútil es el que nada más hace lo que se le pide, nada más por cumplir, nada más lo que dice, ya no hace más. Amén. Y el buen siervo, el siervo fiel, pues, es aquel que da el extra, es aquel que da la segunda milla. Amén. Si algún día se han preguntado eso, pues tiene que ver. Bueno, entonces 6 días para laborar. Ahí está en Éxodo 20. Luego tenemos 6 años, fíjese, 6 años que Dios ordenó que se tenía que sembrar la tierra. Aquellos que sembraban y tenían tierras, tenían 6 años para sembrarlas y el séptimo día tenían que dejarlas descansar. Eso lo encontramos en Éxodo 23, allá adelantito, 2 capítulos adelante. No lo vamos a leer a grandes rasgos, nada más esa porción en el versículo 10. Bueno, desde el 9. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero. Salud. Ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha. Mas el séptimo lo dejarás vacante y soltarás para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás de tu viña y de tu olivar. Dice el 12, 6 días harás tus negocios y al séptimo día holgarás, a fin de que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahí está nuevamente el número 6 con respecto a trabajo y el descanso que Dios ha establecido. Amén. Luego tenemos también el número 6, otro ejemplo. Hay muchísimos, nada más les menciono algunos. El número 6 lo encontramos también en el siguiente capítulo, en Éxodo 24. Cuando Moisés sube a tener un encuentro con Dios en el monte Sinaí, y dice la palabra que Moisés estuvo ahí 6 días en el monte y en el séptimo día tuvo un encuentro con Dios. Éxodo 24:15 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Ahí está el 6. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Gloria a Dios. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, y en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Ahí está el número 6. Moisés estuvo ahí 6 días y en el séptimo tuvo un encuentro con Dios. Gloria a su nombre. Y el último ejemplo que quiero darles es el tema de esta tarde, que tiene que ver con el 6, que aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis con respecto a el número de la bestia. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 13. Gloria a Dios. Apocalipsis 13 nos relata
acerca del anticristo. Dice desde el versículo 1, empezamos a leer, dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Gloria a Dios. Aquí está señalado este personaje llamado el anticristo o la bestia. Amén. Y ahí están algunas cosas señaladas. Viene la naturaleza que va a tener este personaje. Viene cómo es que todos lo van a adorar. Pero con respecto al número 6, vamos a brincar al versículo 16. Y hacía que a todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Bueno, ahí viene ese, ¿verdad? Y ahí viene también dicho que es el número del hombre, el 6. Amén. Bueno, entonces, ¿qué hay de este personaje? Porque yo, por un tiempo yo me estuve preguntando, ¿por qué es que este número lo va a tener? ¿Por qué es que ese número va a ser exactamente ese número el que les va a poner a las personas? No sé de qué manera, pero se los va a poner. ¿Por qué ese número? Bueno, primero que nada tenemos que recordar que el enemigo no ha venido sino para robar, matar y destruir. Amén. Entonces, hermano, ese número no puede ser propio del enemigo. Lo tomó de algún lado, lo vio de algún lado y se lo quiso apropiar. Amén. Así que vamos a empezar diciendo qué es lo que significa anticristo. El anticristo significa contrario a Cristo, significa el oponente de Cristo, el que está del otro lado. Amén. El adversario. Ese es el anticristo, hermano. Y para poder ver un poquito acerca de este personaje, vamos a ver algunas cosas que suceden. Él por ser el anticristo, ¿verdad? Es un imitador de Cristo. Está en contra de Cristo, pero a la vez imita cosas de Cristo. ¿Amén? ¿Me explico? Incluso en la gran tribulación es lo que va a hacer. Dice la Biblia que él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Ajá. Entonces, eso ha sido desde el principio. Vamos a poner aquí una ilustración con respecto a esto. Amén. Este lado voy a poner el Señor Jesús. Y del otro lado vamos a poner al anticristo. Al anticristo vamos a ponerlo con A minúscula. Amén. Ahí está, el Señor Jesús y el otro lado del anticristo. Y vamos a empezar por el principio. En Génesis 3:15 hay una escritura muy profunda y muy necesaria. En Génesis 15, acuérdese que cuando el Señor tuvo que sacar al hombre del huerto a causa de su pecado, a cada quien le puso, digamos, un castigo por lo que hizo. A la mujer le dijo que
con dolor iba a parir los hijos, ¿no? Al hombre le dijo que iba a comer con el sudor de su frente y a la serpiente dijo que se iba a arrastrar y a comer polvo, ¿no? Pero fíjese, cuando Dios estaba juzgando a la serpiente, hermano, fue más que un animal. La serpiente era Lucifer. Y fíjese lo que dijo ahí el Señor desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ajá. Y el 15, fíjese lo que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15 es una profecía. Dice que enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, aquí tenemos dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, ¿cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, fíjese, ponga atención en esta parte. Cuando el hombre pecó, hermano, Dios puso una simiente desde Adán femenino para que esa simiente o esa semilla fuera pasando de generación en generación, de lomo en lomo, hasta llegar a los días de María y de José. ¿Sí me explico? Fue pasando esa simiente, la simiente de Jesús. Pero por otra parte, también nos está hablando de la simiente de la serpiente. ¿Sí o no? La simiente de la serpiente es el anticristo. Y ahorita vamos a ver por qué es el anticristo. Pero entonces el Señor, una vez que el hombre pecó, una vez que el hombre falló, Dios proveyó esa simiente para que un día naciera el Señor Jesucristo en Belén y fuera a la cruz del Calvario, para que a través de su sacrificio y de su sangre preciosa el hombre pudiera tener la reconciliación nuevamente. Amén, gloria a Dios. Pero también la serpiente, ¿verdad?, tiene una simiente allí. Entonces tenemos la simiente de Jesús y la simiente también. La primera cosa, vamos a poner ahí simiente. Y también la simiente del anticristo. O la simiente de la serpiente, más bien, que es en este caso el anticristo. El Señor Jesús ya existía, fíjese. El Señor Jesús siempre ha estado, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que el Señor Jesús estaba ya con el Padre desde la eternidad pasada. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Esa parte, digamos, espiritual del Señor Jesús es conocida como el Cristo eterno, la palabra eterna, el verbo. Ese es el que estuvo con el Padre desde la eternidad pasada. Y la simiente que fue puesta en la mujer y fue pasando de generación en generación es la simiente de Jesús el hombre. Cuando nace Jesús en Belén, es unida, ¿verdad?, la simiente de la mujer que pasó en generación, que fue lo que hizo posible el cuerpo del Señor Jesús. Pero con él estaba el Cristo eterno. Amén. Por eso cuando le preguntaron y le dijeron, muéstranos al Padre, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, porque ahí estaba el Cristo eterno, el que hizo todas las cosas. Bendito su nombre, ahí estaba presente. Pero por otra parte venía la simiente también de la serpiente. Y hermano, hubo un personaje llamado Judas Iscariote, que la Biblia no dice exactamente cómo fue que pasó, pero pasó. Este personaje, no sé de qué manera, pero dio lugar a que la semilla de la serpiente estuviera en él, o él se convirtiera más bien en la
semilla de la serpiente. ¿Sí me explico? Ahora, esas son cosas muy, muy interesantes y muy profundas y muy que tenemos que poner mucha atención, hermanos. Así que vamos a mantenernos alabando a Dios. Amén. Entonces tenemos al Señor Jesús. Estoy poniendo esta gráfica porque vemos cómo el enemigo siempre imita, siempre roba los principios. Simiente del Señor Dios, simiente de la serpiente, que es el anticristo. Luego el Señor Jesús en su cuerpo, ¿verdad? Que fue producto de la simiente que Dios puso en la mujer. Y luego tenemos a Judas. Judas viene siendo la simiente de la serpiente. Amén. Y vamos a ver aquí algunos versículos. Vamos al Evangelio de San Juan. Aleluya, bendito sea su nombre. San Juan 6. Y vamos a leer el versículo 70. Gloria a Dios. Ajá. 69, vamos a leer desde el 69. Dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está Cristo, el Eterno. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. En esta escritura podemos ver claramente cómo el Señor Jesús le llama a Judas Iscariote diablo. No, algo interesante es que no dice que el diablo tomó posesión de él le llamó directamente diablo. ¿Sí vio? Dice, y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. No dice uno de vosotros le abrió lugar al diablo, uno de vosotros, no, dice uno de vosotros es diablo, porque entonces Judas se convirtió de alguna manera en la simiente o digamos así en el hijo de Lucifer, el hijo del enemigo. ¿Sí me explico? Porque es la simiente. Ahí el Señor Jesús declaró esa parte. Luego volvió a suceder eso más adelante en el Evangelio de San Lucas. Ahí más atrasito, en Lucas 22. Alabado sea su nombre. En Lucas 22, versículos del 13 en adelante. Bueno, desde el 1. Dice, y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. ¿Están conmigo? Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y fue y hablólo con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo lo entregarían. Ahí está señalado, hermano, que el diablo, ahí en ese momento fue cuando este personaje Judas se convirtió en la simiente de la serpiente. Luego hay otra escritura también referente a esto mismo, en San Juan, regresamos a San Juan, capítulo 13. Y aquí está un poquito más detallado esta situación. San Juan 13 vamos a leer a partir del versículo 21. Y si como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién hablaba o de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A ese pues hizo seña a Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decía. Y entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo presto. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo ahí en esos pasajes podemos darnos cuenta que Judas es este personaje. Amén. Luego la siguiente cosa, ya vimos que Jesús tuvo un cuerpo, de hecho vivieron en la misma época, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasó con el Señor Jesús? El Señor Jesús dio su bendita sangre en la cruz del Calvario. Dio su vida. Por el contrario, sabemos lo que sucedió con Judas. Una vez que entregó la sangre preciosa de Cristo, sangre inocente, así tenía que ser, porque estaba profetizado desde Génesis, esa enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente del Señor Jesús. Pero por otra parte fue un gran pecado, fue una gran ofensa la que sucedió allí, porque este Judas no entregó a cualquiera. Una cosa es entregar a una persona, ¿verdad? Mucha gente ha traicionado a sus amigos, mucha gente ha traicionado a su familia, pero Judas es el único en la historia, fíjese, Judas es el único en la historia que traicionó la sangre del Cordero. Ahora, la sangre del Cordero no es cualquier cosa. La sangre del Cordero es con la cual se hizo todo el universo. La sangre del Cordero, hermano, es la única que tiene el poder para lavarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Gloria a Dios. A través del derramamiento de la sangre del Cordero, hermano, ya no vamos a ir al infierno. Y vamos creciendo en Cristo Jesús. Por eso cantamos con todo nuestro corazón que la esposa del Cordero vive cubierta con la sangre. Gloria a Dios. Así que el pecado que cometió Judas fue algo muy, muy terrible. Traicionó, vendió la sangre de Jesús. Después ciertamente devolvió el dinero que le dieron, pero ¿qué fue lo que hizo? Se fue a suicidar, se ahorcó. Entonces aquí vamos a poner muerte. La muerte de Judas. Jesús dio su vida, murió, pero en un sentido santo, perfecto. Y el enemigo siempre imitando, el enemigo siempre copiando, ¿verdad? A su simiente, también la hizo que muriera, pero a través del suicidio. ¿Me explico? Luego, ¿qué pasó? En el lado del Señor Jesús, en el lado del Señor Jesús, Él cuando murió, hemos estudiado que tuvo una triple separación. Cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz, su cuerpo se lo llevaron a una tumba nueva. Su alma fue a los infiernos para tomar su lugar y el mío. Y su espíritu fue al Padre. Y junto con eso fue a crear el mal del olvido. El mar del olvido, perdón. En el caso del anticristo, una vez que se suicidó, se fue a un lugar específico. La gente que muere sin Dios va al infierno, ¿no? Pero el anticristo, por haber cometido un pecado único en la historia, por haberse convertido en la simiente de la serpiente, al suicidarse fue a un lugar diferente que los demás muertos. Gloria a Dios. Y vamos a ver este hecho. En Mateo 27, Mateo 27, versículo 5. Vamos a ver lo que dice. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Fíjese, ya ni quisieron el dinero. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel lugar campo de sangre hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Aquí vemos solamente, el momento en el que él se suicida, pero hay otras escrituras, por ejemplo en Hechos 1,
Gracias, Jesús. En Hechos 1, en el versículo 25, tenemos esto también. Desde el 24 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Dice: para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión. ¿Ya vio? Para irse a su lugar. Ahí los discípulos estaban echando suertes para ver quién iba a tomar el lugar de Judas. Y sabemos la historia, que esa no era la voluntad de Dios, porque ellos estaban queriendo escoger entre sus candidatos, pero Dios tenía otros planes. Dios levantó después al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, hermano, fue el que tomó el lugar de Judas. Pero ahí vemos cómo ellos describen lo que sucedió con Judas. Dice: para que tome, en el 25, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas, ¿por qué? Por transgresión. Para irse ¿a dónde? A su lugar. Esa palabra la puede remarcar. Dice: para irse a su lugar. Es un lugar especial donde él fue después de haberse suicidado. Y esta parte está complementada en segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses nos da mucho conocimiento con respecto a este hecho del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2. Y fíjese, vamos a empezar a leer desde el 1, ponga atención. Dice: pero os rogamos, hermanos, cuando a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este también es el anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice: entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este versículo está hablando del anticristo y le llama el hombre de pecado, le llama el hijo de perdición. Gloria a Dios. La palabra perdición, hermano, en el original hebreo es la palabra Abadón. Abadón. Y Abadón es una criatura de maldad que se rebeló en contra de Dios, así como Lucifer. Hemos hablado que han habido 4 creaciones, ¿se acuerda? Antes que esta. La primera creación estuvo siendo influenciada por un ángel caído llamado Padre Maldad. La segunda creación estuvo influenciada por otro ángel llamado Madre Maldad. Y la tercera creación estuvo influenciada por Abadón. Y aquí está este ser, aquí está este personaje, descrito ahí como perdición o Abadón. Ahora, ¿se acuerda que dijimos que cada una de estas creaciones pasadas, estas creaciones fueron antes del huerto, fueron muy en la antigüedad? Cada una de estas creaciones fueron enjuiciadas por su pecado y fueron sumergidas en abismos. La tercera creación, donde estuvo operando Abadón, fue sumergida o fue enjuiciada, fue castigada y mandada a un abismo llamado el abismo Tehom. Ahí en ese abismo, es un abismo sin fondo, eso significa Tehom, y en ese abismo sin fondo está Abadón, están sus ángeles caídos, ¿verdad? Trabajaron con Abadón, demonios prehistóricos, y allí fue el lugar, o es el lugar
a donde fue Judas después de haberse suicidado. Dice Hechos que él perdió su lugar y después de haberse suicidado se fue a un lugar específico. Gloria a Dios. Y la primer clave para saber a dónde se fue en específico es aquí, porque dice que se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el verso 3. Perdición es Abadón, y Abadón, hermano, es el que está en ese abismo Tejón. Es en ese abismo, en ese lugar donde Judas ha estado siendo instruido por el enemigo, por los enemigos de Dios, desde que se suicidó hasta que aparezca. Amén. Y ahí vemos cómo el enemigo es un copión, es un mentiroso, porque vemos cómo Jesús fue al infierno para dar su vida por nosotros. Y no solamente fue al infierno, él también visitó en un sentido esos abismos para pagar el castigo de todas aquellas creaciones que pasadas. El sacrificio de Jesús abarcó, hermano, todo lo futuro, pero también lo pasado, porque también en las creaciones pasadas hubo criaturas vencedoras. ¿Me explico? Son temas muy grandes, pero si no se los digo, no les puedo entonces decir por qué es que Judas está en ese lugar específico. ¿Me explico? Gloria a Dios. Bueno, entonces, esa es otra clave. Luego, si vamos a, me parece que es Apocalipsis 17. Aquí lo tengo anotado. Ese nos da otra pista muy grande sobre este misterio. Apocalipsis 17, versículo 8. Fíjese, la bestia que has visto, 17:8, la bestia que has visto, ahí viene, fue y no es, y ha de subir ¿de dónde? Del abismo. Apocalipsis 17:8. ¿Ya llegaron? Nuevamente, la bestia que has visto, o sea el anticristo, dice fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir ¿a dónde? A perdición. Nuevamente ahí están las mismas palabras que encontramos en Tesalonicenses. Primeramente dice que fue, hermano, porque Judas existió, Judas anduvo por allí vivo, y no es, hermano, porque ahorita no está. Todos estos años desde los tiempos de Jesús para acá, pues no es. Pero ha de subir del abismo. ¿Y qué cree? La palabra abismo allí es Tejón, que es el abismo donde está este ser llamado Abadón. Ha de subir del abismo. Y luego ha de ir a perdición. O sea, tiene que ver y encaja completamente con lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2. Porque leímos que dice que a este inicuo el Señor, nuestro Dios, hermano, va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿En qué momento va a ser acabado este anticristo? ¿En qué momento va a ser derrotado? Bueno, pues se acuerda que al final de la gran tribulación va a venir el Señor Jesús nuevamente para pelear en contra del anticristo, junto con los ejércitos celestiales que primeramente Dios vamos a hacer nosotros, que ya parece entonces ya nos fuimos en el rapto. Esto ya lo dijimos muchas veces. Ya nos fuimos en el rapto. Aquí estuvo la gran tribulación, el anticristo haciendo de las suyas, nosotros arriba en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, y vendremos nuevamente con Jesús para ponerle fin a el gobierno del anticristo, a sus fechorías. Entonces dice que aquí dice la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Nuevamente el Señor, porque el Señor va a venir y dice que con el espíritu de su boca, hermano, va a matar a aquel inicuo y lo va a mandar nuevamente a su lugar. Amén. Gloria a Dios. Va a ser lanzado entonces en el lago de fuego, dice la Biblia. Pero vemos cómo el enemigo todo el tiempo copia, ¿no? Porque algo que va a pasar con el anticristo cuando él surja es que va a resucitar. Dice en Apocalipsis 13, fíjese, en Apocalipsis 13, versículo 1.
Apocalipsis 13:1, allá atrásito nada más. Dice la palabra: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Esta bestia también es el anticristo, y dice que esta bestia sube del mar. La palabra mar así fue traducida, pero en el original es la palabra abismo. Sube. Gloria a Dios. Y luego, hermano, viene toda la descripción de este personaje llamado el anticristo. Todo el capítulo 13 fue dado allí con respecto al anticristo. Dice que tiene esta naturaleza terrible. Dice que todos los que están en la tierra van a adorar a la bestia. Dice que esta bestia va a obrar 42 meses. Dice que le va a ser dada guerra, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y que todos los que no están escritos en el libro de la vida le van a adorar. Aquí vemos también cómo este ser llamado el anticristo, que es Judas Iscariote, también va a ser resucitado. Entonces el Señor Jesús, después de haber dado su vida, fue al infierno. Amén. Y resucitó. Pero el Señor Jesús, hermano, resucitó con poder, resucitó con gloria, y ahora tenemos una vida de resurrección. Por eso el anticristo va también a resucitar, pero para volver a morir. Esa es la diferencia muy grande, una de las tremendísimas diferencias, que el Señor Jesús resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, y un día, hermano, vendrá a acabar con el anticristo con el espíritu de su boca. Gloria a Dios. Pero el anticristo, hermano, ese no. Ese va a resucitar, va a obrar 42 meses y al final será derrotado por el Señor Jesús. Nos vemos cómo el enemigo siempre copia esta parte de los principios eternos de Dios. Trata de hacer, les digo, en la gran tribulación él va a querer que lo adoren. ¿A quién se adora? A Dios. No va a ser un político cualquiera, no va a ser una persona cualquiera, va a ser una persona que se crea Dios o que se haga pasar como Dios. Gloria a su nombre. Y termino con esto, hermano. Termino diciéndoles una cosa más. ¿Se acuerda del tabernáculo mosaico, ¿verdad? Está dividido entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, en el lugar santo tenemos 3 muebles. El candelero, el altar del perfume y la mesa de los panes. Gloria a Dios. Este corresponde al lugar santo. Y aquí en el lugar santo encontramos algo muy especial con respecto al número 6. Porque este candelero de oro tenía 7 luces, 7 lámparas. La luz de en medio, la vara central, esta de este candelero, aquí la voy a poner con rojo. Se me acabó la pila, pero la vara central representa al Espíritu de Jehová. Y las otras 6 brazos representan el número del hombre. Y juntos forman el número 7, o el número completo, el número perfecto. Quiere decir que el hombre unido a Dios está completo, tiene una luz completa, tiene una luz perfecta, una luz acabada. Amén. Pero ahí encontramos el 6, número del hombre, 6 brazos. Y del otro lado del lugar santo, en el otro extremo, en el lado norte, encontramos la mesa de los panes, que tenía 12 panes, 6 en una fila y 6 en otra fila. Y si juntamos entonces los 6 brazos del candelero y luego 6 panes y otros 6 panes, se forma el 666. Gloria a Dios. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con todo lo que estaba diciendo? Todo, hermano. Porque de ahí fue donde el enemigo también se robó el principio de Dios. El candelero, ¿de qué nos habla?
de la luz de la palabra de Dios. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre o la luz de la vida. El anticristo va a venir a la tierra a decir: yo soy la luz del mundo. ¿Me explico? Y con respecto a los panes, bueno, pues Jesús también dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El anticristo también vendrá simulando ser el pan de vida, diciéndole a todos: yo soy el pan de vida, vengan a mí y no van a tener hambre. Porque dice la Biblia que ninguno va a poder comprar ni vender, sino el que tenga el número. ¿Ven? El robo, la farsa del enemigo. Y siempre ha sido así, hermano. Pero si usted, hermano, quiere ser verdaderamente un vencedor, hoy debe de ser también marcado. Creo que dije demasiado esta noche, pero guárdelo en su corazón. Debe usted ser marcado, hermano. Dice la palabra de Dios en Cantares 8:6: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Nos habla de un sello que Dios pone en nosotros también. Un sello interno, un sello externo. Y ese sello se adquiere al estar cerca del candelero que se llama Cristo Jesús. Y esa fortaleza se adquiere al estar cerca del pan de vida que se llama Jesucristo. Esa es la manera en cómo estamos siendo sellados ustedes y yo. Los que se queden a la gran tribulación, bueno, pues serán sellados de otra manera y con un número robado, con un número falso. Amén. Puede ponerse de pie y darle gracias a Dios por este mensaje. Número 6, hermano. Número del hombre. Póngase de pie. Dice Apocalipsis: aquí hay sabiduría. Cuente el número, porque es número de hombre y su número es 666. Amén. Bueno, Dios les bendiga y que este mensaje sea de bendición en su mente, en su corazón, y que pongamos por obra lo que hayamos recibido hoy. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor amado, gracias porque podemos estar confiados, Dios, que estamos del lado del victorioso, del verdadero Cristo, de aquel que creó todas las cosas, Señor. No estamos siguiendo la corriente del mundo. No estamos siguiendo aquella corriente que se opone a los principios eternos. No estamos siguiendo aquella corriente que se opone a los principios de Dios. Estamos siguiendo el camino verdadero, el camino angosto que lleva a la vida eterna, Señor. Ese eres tú, ese es tu camino, Señor. Nosotros queremos ser señalados por ti. Dice tu palabra que los 144,000 tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Señor, ven y séllanos. Ven y prepáranos por amor de tu santo nombre. Ven a poner una marca, Señor, sobre todo aquel hijo tuyo que está dispuesto a caminar contigo hasta el final del camino. Ven a señalarnos, Señor, porque somos tu propiedad. Somos parte de ti, Señor amado, porque nos has comprado no con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa. No queremos formar parte de la corriente del mundo que es contraria a tu palabra, que es contraria a tus pensamientos, Señor. Esos pensamientos de anticristo, esos pensamientos apóstatas. Queremos seguir el camino recto, el camino verdadero, el camino de la sangre preciosa. No cometer pecados, Señor, en contra de tu sangre como lo hizo Judas, Señor, sino poder ser fieles, verdaderos, cristianos que aprovechemos el poder que hay en tu sangre, cristianos que aprovechemos el poder que hay en el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Haznos fieles hasta el final del camino. Te damos muchas gracias por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús.
Amén.